Entré al salón como quien entra a una jaula llena de espejos. Todo reflejaba lo que yo no iba a permitir que me definiera esa noche. Botas embarradas contra mármol pulido. El contraste me dio la ventaja de la primera mirada. Nadie esperaba que quien había pasado por esos barrotes volviera impecable, dueña del suelo. Entonces lo escuché. Lo que hoy es el título de esta historia dicho en voz baja pero afilada. La pueblerina apestosa está aquí. Lo dijeron como para que todos lo oyeran, con esa seguridad que se compra con el brillo del cristal y se sirve con ostras frías. Me quedé quieta. Me puse la sonrisa correcta y guardé la respuesta bajo la lengua. Aprendí hace años que las palabras de desprecio son herramientas, o te hunden o te enseñan dónde perforar. Esa noche decidí observar. Si te atrapa esta historia, suscríbete y dime en los comentarios desde dónde la escuchas. El salón olía a cera, a flores sobre vino y a champán seco. Los candelabros proyectaban láminas de luz que hacían brillar los pendientes de unos y las sonrisas falsas de otros. Garrett estaba ahí, en medio de su propia ceremonia, con la cara de quien cree que todo está bajo control. Patricia, nuestra madre, sostenía la mano de su hijo con la mezcla de orgullo y miedo que siempre le venía cuando la vida ponía suelta la costura familiar. Sloan reía en los bordes, perfecta y afeada por esa impunidad de quien asume que el mundo le debe las mejores mesas. Mientras sonreía y escuchaba, mi ojo profesional no puede evitar notar el mínimo fallo en la puesta en escena. El cable del proyector mal sujeto, el técnico del AVE que miraba de reojo al banco con un papel en la mano, el gerente de eventos frunciendo el ceño ante una transferencia que todavía no había cuadrado. Son detalles que para otros son ruido. Para mí eran pistas. Volví a esa noche de Millbrook con la nitidez de una fotografía vieja. Mi infancia olía a detergente y pan recalentado. Aprendí a contar hasta 100 para no dejar que la rabia infantil se volviera una bofetada. Tenía $20 en el bolsillo que pedí prestados y 200 en la nevera, una semana antes de que me ofrecieran aquel primer turno de limpieza en un hotel barato. Era agosto, y mi madre trabajaba 3 turnos. Garrett, con su sonrisa fácil, me pedía que le trajera la cena envuelta en papel de plata. No me gustaba pedir, así que respondí trabajando. Empecé fregando. Empezaron a contar conmigo. Aprendí los nombres de las lámparas y de las máquinas de hielo, de la tarjeta maestra que abría todas las puertas y de los atajos del software de reservas. No fue glamour, fue cálculo lento y obsesivo. ¿Dónde aplicar cada euro? ¿A quién escuchar? ¿Qué operación valía la pena? Birch Hospitality nació de eso, de una libreta con números y de la terquedad de no aceptar que mi familia tuviera que mendigar nada que yo no pudiera, con dignidad, cubrir. Con el tiempo pasé de limpiar habitaciones a gestionar turnos, de administrar pequeñas renovaciones a negociar créditos con bancos que al principio nos miraban como si les habláramos en otro idioma. Abrí mi primera propiedad con un préstamo y con un programa de mejoras que aprendí a negociar persona a persona. Mi filosofía fue siempre la misma: no hacer ruido, poner el suelo firme y dejar que el edificio soporte el peso. El Monarch apareció después de una cadena de decisiones que parecían pequeñas: una renovación inteligente, un contrato de catering, un gerente con visión. Y, poco a poco, Birch dejó de ser el secreto del pueblo y se convirtió en el nombre que llamaban cuando un inversor quería algo serio en la costa este. Nunca presumí de eso con la familia. Había algo de protección en mantener cierta distancia. Todo lo que uno regala sin avisar se percibe como humillación. Así que, cuando podía, pagaba facturas a escondidas, renovaba la calefacción en la casa de mamá sin decirlo, enviaba sobres con dinero que Garrett prometía gastar en lo necesario. Me gusta decir que quería que mi gente viviera mejor por su propio mérito, pero la verdad sincera es que sabía que la dignidad no acepta limosna. Quería que aprendieran a caminar sin mi mano correspondiente, paso a paso. Esa noche, sin embargo, la dignidad se me fracturó en un gesto. Un collar que perteneció a mi abuela apareció en las manos de Sloan.
No lo vi en un estuche a la luz de los candelabros. Lo vi en la risa de la sala. Un anillo de historias y silencios que mi abuela me dejó con la instrucción de que lo cuidara, que lo guardara como testigo de la familia, ahora pendía del cuello de alguien que había pronunciado mi nombre con desprecio. Fue una punzada que no requirió palabras. Me invadió una sensación antigua de abandono. La línea entre protección y pertenencia se había roto. No hice una escena. Eso es lo que aprendí a guardar conmigo. Las escenas son para quien quiere espectáculo. Yo debía proteger a los míos y a los extraños que, sin saberlo, habían confiado dinero en los Whitmore esa noche. Porque lo que al principio eran gestos aislados terminó siendo, a los pocos minutos, un patrón. Mientras sostuve la copa, vi a Franklin apartarse hacia un rincón con el teléfono. Era un movimiento demasiado calculado para ser solo una llamada familiar. Su rostro tenía la misma textura de los hombres que aparecen en mis reuniones con contables, cuando una fila de números no encaja, tensión concentrada, manos que buscan explicaciones. Delilah está por detrás, con esa sonrisa estudiada que yo había visto antes en gente que tenía que fingir normalidad delante de otros. Observé cómo un asistente depositaba un sobre casi imperceptible en la carpeta de Franklin. El hotel, siempre vigilante en sus pequeños ecosistemas, dejó caer pequeñas migas, un pago pendiente en la cuenta del evento, transferencias nocturnas en una reserva de proveedores que nadie recordaba haber contratado, una lista de invitados con nombres que no figuraban en la base de datos de clientes habituales, sino como inversores en minutas de reuniones. No tenía pruebas, solo la suma de esos detalles, pero aprendí que las coincidencias se convierten en certezas cuando se alinean. Mi pasado me enseñó a mirar la puntuación mínima de una noche y a leerla como testimonio. Al día siguiente, en la oficina del Monarch, llamé a Wesley. Él lleva el hotel como si fuera su propio barrio, ordenado, protector y con una paciencia molesta. Si el Monarch tenía corazón, era His. Le pedí que revisase ciertos registros, transferencias, facturas de proveedores, la lista de depósitos para eventos de la semana, con la calma con la que uno pide una taza de café. Wesley no preguntó por qué. Cerró la puerta, me miró y dijo: «Te entiendo. Dame unas horas». Y las horas nos dieron minutos de información. Naomi entró en escena como quien llega a desentrañar un nudo viejo con guantes de cirujano. La conocí en una conferencia sobre fraude en hospedaje. Su forma de explicar un flujo de efectivo me convenció de que podía ver donde otros solo veían números. La llamé y le hablé en código. «¿Puedes mirar unas cuentas, por favor?». Ella no tardó. A la mañana siguiente, con la luz de su portátil y la concentración de quien presencia una mentira, me mostró la red. Eran movimientos que no sumaban para una operación legítima. Pagos que volvieron a donde partieron, empresas fantasma que recibían ingresos por consultoría, y lo que ella llamó, con esa frialdad profesional que a los contadores financieros les nace en la garganta, indicadores de un esquema Ponzi, dinero que se usa para pagar a otros inversores, no producto ni servicio real que lo respalde. En una frase, estaban reubicando fondos para mantener la ilusión. No hay nada elegante en un esquema así. Es una arquitectura del engaño que depende de la credulidad y del brillo de una historia. Los inversores ven un crecimiento que no existe y sostienen una mentira con su esperanza. Naomi me explicó sin teatralidad: si tienes dos empresas que se transfieren dinero entre sí y la actividad real es nula, alguien está sosteniendo el flujo con capital nuevo. No es inversión, es cobertura de deuda con carne fresca. Le pedí que me traduciera cada término a un lenguaje comprensible, y ella lo hizo. Hay entradas que se repiten como si se tratara de pagos de interés. No hay actividad comercial documentada. Eso es una señal muy clara. Rebeca, mi abogada, fue el tercer punto del triángulo. No es de las que habla por hablar. Su verdad es la que cabe en un papelerío robusto y en una denuncia bien presentada. Le describí lo que veía: sobres, llamadas, transferencias, el collar. No inventé nada, di datos concretos, nombres y fechas.
Ella tomó notas y nombró la palabra que prefería evitar: investigación. Si quieres que esto tenga peso, necesitamos establecer una cadena de custodia desde el primer documento hasta la presentación en autoridad. No improvises, actúa con método. Habló con calma y en esa calma se leía la urgencia. Me explicó que un procedimiento mal manejado puede invalidar todo, que las pruebas se deben obtener y presentar dentro de la legalidad, y que la cooperación con la investigación federal era el camino más claro para que la verdad tuviera consecuencias reales y no se perdiese en rumores. No soy de cortar antes de tiempo, pero tampoco de usar las herramientas de la ley como un espectáculo. Por eso llamé a Carla Reeves. No la llamé desde el salón ni desde el calor de la ofensa. La llamé cuando tenía datos que podían sostener una intervención. La agente Carla Reeves tiene la reputación de no hacer arrestos intempestivos. Lo suyo es el trabajo de hormiga, el levantar legajos hasta que el nido se cae por su propio peso. Le dejé un mensaje discreto y a la hora de comer, su voz contestó con una mezcla de reserva y determinación. Bethany, si tienes evidencias sólidas, tráemelas. Si no, podemos convertir un rumor en expediente y perder todo. Le expliqué lo que Naomi había visto, lo que Wesley había encontrado en los registros del hotel y lo que Rebecca había catalogado legalmente como posibles cargos. En esa misma llamada, ella señaló una posibilidad: coordinar una intervención durante un evento público para minimizar el riesgo de fuga de documentos y maximizar la protección de los inversores. No dijo detención inmediata, dijo protocolizar. No hay gloria en la prisa cuando se trata de justicia. Mientras se tejía la red de aliados, preparé mi propio gesto, una prueba visual. El Monarch tiene tecnología que sirve tanto para bodas como para exponer irregularidades. He invertido en un sistema AV que puede proyectar desde múltiples ángulos, que controla la sala y que hace del espacio un instrumento. Esa noche planeé usarlo, pero no por espectáculo, sino por claridad. Si hay algo que pone frente a la gente lo que no quieren ver, es la evidencia bien presentada. Documentos, fechas, capturas de transferencias, correos electrónicos cruzados. Nada sensacional. Solo la secuencia de hechos con sellos y nombres. Reuní archivos, copié registros, hice una carpeta que no podía manipularse sin dejar huella. No fabriqué nada, solo organicé lo que existía. Wesley me sugirió una maniobra práctica: usar una proyección durante el brindis de Franklin. Todo el mundo mira a la persona que levanta la copa, es un punto de atención natural. Si las pruebas aparecían allí, ante todos, no habría modo de desmentir la secuencia sin manchar la propia imagen. Rebecca revisó la carpeta y la selló legalmente. Naomi creó resúmenes que cualquiera pudiera entender: flechas, números, trazos que seguían cursos de dinero. Las pruebas eran técnicas y, a la vez, comprensibles. No buscaba humillar. Buscaba rescatar a quienes habían puesto su dinero y no tenían idea. Los días previos fueron una mezcla de calma y vértigo. Revisé la lista de invitados del evento y entre los nombres aparecían varios que Naomi identificó como afectados. Personas con aportes importantes que ahora vivían en la incertidumbre. Esa fue, quizá, el punto que cambió mi resolución de mera curiosidad a obligación activa. No toleraría que mi sala se convirtiera en escenario de una farsa que hipotecara la vida de terceros. Quien fuera que sostenía ese aparato financiero lo usaba con la naturalidad de quien deja el tablero a la vista porque cree que nadie sabrá jugar mejor. Hablé con Patricia, no para recriminar, para saber. Ella se me acercó en la cocina del hotel con las manos cruzadas como buscando el calor de un recuerdo que la consolara. Los silencios en nuestra familia eran habitualmente pesados, no por secretos, sino por la costumbre de no preguntar para no abrir la herida. Le dije que había visto el collar, que me dolía verlo puesto por otra mano. No interrogué, propuse diálogo. Patricia bajó la vista y por primera vez dejó ver la fisura de años de decisiones imperfectas. No es mi intención hacer de ella una villana. Los errores de los padres no justifican la traición, pero explican la ceguera con la que muchas veces se resuelve el desconcierto. Le pedí que nos sentáramos esa noche y hablamos de dinero, de orgullo
y de miedo. Fue una conversación tensa, con lágrimas que no eran de teatro, sino de la extenuación de quien ha vivido en la cuerda floja. No le pedí respuestas, le pedí claridad. El personal del hotel empezó a moverse con esa eficiencia que caracteriza a locales que han visto de todo: bodas, congresos, funerales con bandeja de canapés. Llamé a seguridad, les dije que mantuvieran una vigilancia discreta. Le pedí a Wesley que ubicara cámaras extra en puntos críticos y que no anotara en los informes cualquier cosa que no necesitáramos legalmente registrar. Todo debía estar en la cadena de custodia correcta. En la oficina técnica, el técnico de AV me preguntó si sabía lo que iba a proyectar. Contesté que sí. Me miró con esa mezcla de admiración y sorprende. Debe de ser raro para un propietario usar la tecnología para otra cosa que no sea promoción. Le dije que lo que iba a proyectar era simple: la verdad. La noche del compromiso, mientras los invitados encontraban sus asientos y las copas se recargaban, me senté detrás de uno de los sofás, con la carpeta cerrada en el regazo y el USB en el bolsillo. Un objeto pequeño, frío, la modernidad que sostiene a la evidencia. Me sorprendí, a solas, por sentir temor, no por lo legal, sino por lo humano. La posibilidad de que alguien sufriera por la exposición, la idea de causar daño a quienes no habían hecho daño. Ese fue el ancla que me recordó que esto no era venganza, sino responsabilidad. Sloan no dejaba de hablar. Al principio sus comentarios fueron triviales, el tipo de frases que uno destina a rellenar conversaciones. Qué buen vino, qué buen gusto. Pero la desfachatez se convirtió en cuchillo cuando pronunció el nombre de la familia en forma de desprecio. Su risa me rozó como un frío. En un momento, alguien le colocó el collar alrededor del cuello y ella giró como si le hubieran puesto un trofeo. La sala aplaudió. Garrett me miró con esa mezcla de confusión y orgullo. Era obvio que no había leído las letras pequeñas de la historia que lo rodeaba. Les quise advertir, no lo hice. Franklin tomó el micrófono para ese brindis que, para él, debía ser un monumento. Su voz empezó formal y luego se hizo más intensa, como si quisiera compensar algo. Había un guión que ensayó y el público comulgó con él. Yo, con la carpeta aún cerrada, sentí la vibración de las expectativas. En ese punto, todo podía salir mal. Podía haber una reacción violenta, podía alguien empujar, podía el espectáculo volverse una defensa pública de la mentira. O podía ser el momento en que la verdad apareciera con una claridad que nadie pudiera obviar. Esas alternativas pendían como una moneda lanzada al aire. Rebecca me transmitió por texto el último aviso. Cuando se haga la proyección, la agente Reeves y su equipo deben estar listos para proceder con detenciones, si es que las pruebas lo ameritan. No te precipites. Naomi me envió un gráfico final, con flechas y fechas. Wesley me tocó el hombro en una señal muda de confianza. Todo encajaba en su lugar. Solo faltaba decidir si la moral de la situación me dejaba ejecutar el plan. Recordé a mi abuela, que me enseñó que la pertenencia es menos un objeto que una palabra que se acompaña con actos. El collar representaba una pertenencia rota, pero mi trabajo no era recuperarlo por orgullo personal. Mi trabajo era que la sala no sirviera de escenario para un engaño mayor. Esa claridad me dio la calma para sostener la carpeta y el USB como dos testigos. No permití que la ira tomara la forma de humillación. Mi objetivo no era destruir, sino revelar. Al final del brindis, cuando Franklin alzó la copa, sentí como el silencio del salón se volvía una superficie tensa, lista para romperse. Las luces del proyector se encendieron como un primer latido, y yo apreté con discreción el botón en la pequeña consola que me había pasado el técnico de AV. Un segundo después, las pantallas detrás del escenario empezaron a mostrar lo que nadie esperaba: correos, extractos, nombres. La sala dejó de ser un espacio de celebración y empezó a ser una sala de lectura. En mis manos, la carpeta cerrada tembló un instante. Entonces un paso en las escaleras, un sonido que no pertenece al salón festivo, el de gente que llega preparada para otra tarea.
Vi a través de la pantalla una sombra definida. La agente Carla Reeves y su equipo. No puedo describir la sensación con una sola palabra. Hubo alivio y tensión, como cuando una red de pesca empieza a tironear. No estaba segura de si la noche sería explosión o catarsis, de si la familia se partiría para siempre o si empezaría a recomponerse. Lo que sí sabía era que aquella decisión era irreversible. Me quedé en el borde de una respiración larga, con el USB aún tibio en el bolsillo, y la proyección avanzando en imágenes que, hasta hace unas horas, nadie pensó nunca ver en un salón de compromisos. Debía mantener la calma. En la puerta del salón, alguien dijo mi nombre. Era Wesley. Su voz apenas se oyó sobre el murmullo, pero en ella había una palabra que me ancló. Ahora. Miré la pantalla. Vi a Sloan palidecer, a Franklin negar con la cabeza mientras su máscara se quebraba, a Patricia cubrirse la boca. Pensé en Garrett, en su incredulidad, en todo lo que la familia había depositado en una noche que, para muchos, debía ser celebración. La puerta principal del hotel se abrió y el equipo federal cruzó el umbral con la gravitas de quien no busca el ruido, sino la eficacia. Fue en ese instante, en el que las cosas dejaron de ser planeadas para convertirse en hechos, que supe que la línea entre justicia y venganza era un hilo delgado que yo tendría que sostener con cuidado. Me levanté despacio, consciente de que el resto de la noche dictaría cosas que nadie de nosotros podría deshacer con un gesto. Caminé hacia la zona técnica para asegurarme de que la proyección seguía pulcra y que las copias de seguridad estaban accesibles. Naomi estaba junto a Rebecca. Sus miradas tenían la rigidez de quien ha visto la verdad en un ordenador y no quiere soltarla. Carla pasó junto a mí. Me asintió con profesionalidad y no con el gesto celebratorio que uno podría imaginar. Su trabajo no es felicitaciones, su trabajo es procurar que la ley actúe con cabeza. Cuando me alejé del escenario, me permití un segundo para mirar a la sala como quien mira un acuario de vidrio. La gente todavía no asimilaba, pero la fricción ya estaba en el aire. Había ojos que buscaban culpables y otros que buscaban consuelo. Garrett estaba inmóvil, con la cara de quien se pregunta si las certezas que ha tenido eran tan solo espejismos. Patricia se acercó a mí, sin palabras. Le devolví la mirada con la misma mezcla de ternura y firmeza que ella me miró aquella noche en la cocina. No estaba buscando un aplauso, no quería que nadie me llamara salvadora. Solo quería que la noche terminara lo más limpia posible para los que habían sido usados como piezas en un tablero ajeno. Esa aspiración es suficiente para que muchos me llamen fría. A mí me parecía simplemente necesaria. En el pasillo de servicio, me apoyé contra la pared como quien espera a que pase una tormenta. Tenía en el bolsillo la cartera con mi documento y la tarjeta de la empresa. Tenía también la sensación de que a partir de ese momento nada volvería a ser exactamente igual. Miré hacia la sala por la rendija de la puerta. Los rostros cambiaban, se endurecían, se aflojaban. El collar brilló por última vez a la altura del cuello de Sloan, y en ese brillo hubo una oportunidad para que algo en mi familia se reconstruyera. Me dirigí hacia la salida de personal para tomar un respiro. En la recepción, un par de inversores habló en voz baja con los asistentes. En sus palabras había miedo y curiosidad. En la cocina, una cocinera me ofreció un vaso de agua sin saber bien a quién tenía enfrente. Todo era pequeñas acciones que, juntas, componen la trama de una noche que se acerca al punto de quiebre. Al salir a la calle, la brisa de la ciudad me golpeó con la suavidad de una verdad que no duele por sí misma, sino por lo que implica. Había cometido una osadía: usar mi hotel para poner en evidencia a otros. No fue la primera vez que utilicé un recurso de la empresa para algo que trascendía los balances, pero esta era más delicado. Sabía que el gesto tendría consecuencias. Para los Whitmore, para mi familia, para quienes habían invertido y para la reputación del Monarch. Pero había una cosa que no se me escapaba. La verdadera medida de ser dueña no es poder usar el espacio a conveniencia, sino saber cuándo usarlo para proteger a los demás.
Me senté en el coche del hotel, con las manos todavía temblando, y pensé en la palabra que había guiado mi vida: pertenencia. No la entendía como algo que se posee, sino como algo que se merece con hechos. Esa noche intenté reivindicar la pertenencia de mi familia a través de la verdad, no de la pompa. En el bolsillo, el USB esperaba ser llamado nuevamente. Dentro de mí, la certeza de que la justicia no es venganza funcionaba como brújula. Volví al salón cuando la agente Reeves me llamó suavemente. «¿Estamos listos?» La sala respiraba una tensión que yo no había sentido desde que tuve que decidir entre cerrar una operación que nos habría costado la empresa o quedar como la mujer que no tomó riesgos. Miré a Garrett por un segundo. Lo vi mirarme con una mezcla de decepción y esperanza, y eso fue, quizás, la mayor de las pruebas. Cuando crucé la última puerta antes del escenario, supe que todo lo que siguiera sería legal, medido y argumentado. Nadie en la sala debía sentirse objeto de una humillación gratuita. Lo que buscábamos era la verdad. Me ajusté la cadena que había heredado y que me recordaba a mi abuela cada vez que la tocaba, no como un trofeo, sino como una promesa. La puerta se cerró detrás de mí y escuché el murmullo que anunciaba que el mundo, por unas horas, se volvía más pequeño y más real. Me coloqué cerca del equipo técnico. Wesley me devolvió la mirada con una mezcla de cansancio y lealtad. Naomi apretó un lápiz entre los dedos, como quien se prepara para escribir la última línea de una larga disputa. Rebecca, con su maletín abierto, repasaba mentalmente la secuencia de pasos que legalmente debían seguirse después de la proyección. Al borde de aquella calma tensa, supe que había dado un paso que no tenía vuelta atrás. Todo lo que quedaba ya no dependía solo de mí, dependía del procedimiento, de la ley y de la manera en que cada uno afrontara la verdad. Mientras tanto, mi cuerpo repetía una lección que me había enseñado mi abuela. La pertenencia no se prueba con destello, sino con la constancia de quien sostiene la verdad cuando la noche cae. Si conoces a alguien que fue subestimado y demostró lo contrario, compártelo. Suscríbete si quieres escuchar el resto. La sala se quedó suspendida en una especie de incredulidad ruidosa. La proyección seguía su curso, y las conversaciones habían dejado de ser meras conversaciones para convertirse en murmullos que buscaban sentido. Vi a Franklin caminar hacia el borde del escenario, como un hombre que intenta negociar con su propio reflejo. Delilah se aferró a su brazo hasta que la agente Reeves, con la calma de quien ha visto demasiadas máscaras, le indicó que se apartara. Fue entonces cuando el protocolo, la ley y la evidencia se hicieron visibles como una sola cosa. Orden, papeles, manos que registraban, esposas que no eran espectáculo. No hubo empujones por mi parte, no hubo gritos. Ese era el punto. Todo el trabajo detrás de aquella noche había sido exactamente para evitar el caos. La agente Reeves se movió con una eficacia silenciosa. Dio la orden. Los fiscales adjuntos esperaban fuera con las órdenes de arresto en mano, la tipografía oficial y el sello que nadie querría ver en su puerta. Y el personal de seguridad del Monarch se limitó a abrir paso con la discreción profesional de quien sabe que cada gesto cuenta. Sloane se quedó inmóvil un segundo, con la vista clavada en la pantalla. Vi la transformación de la mujer que había hablado con desdén a la que, al reconocer su nombre real en uno de los encabezamientos, perdió la compostura. Sandra Williams, decía el documento. El alias no era una sorpresa para los que llevábamos días hilando, pero verlo escrito, enorme y frío, fue una especie de sentencia previa a la formalidad del proceso. Se derrumbó contra la falda de un invitado, y luego se dejó llevar por dos agentes. No hubo gritos teatrales, solo sollozos, y la estampida lenta de alguien que comprende que su verdad se deshilacha. Franklin y Delilah fueron escoltados fuera del escenario, con los rostros llenos de una mezcla que no necesita explicación: sorpresa, rabia, miedo. Los invitados se quedaron mirando como quien asiste a una obra que nunca compró. Algunos sacaban teléfonos, otros se cubrían la boca. Garrett, cuando finalmente se acercó, tenía la mirada partida.
Caminó como quien se pregunta si la tierra sigue siendo la misma. No era un hombre procesado por la ley, sino una persona asaltada por la certeza de que había confiado donde no debía. No fui yo quien lo señaló. La evidencia lo hizo por mí. En la sala técnica, Naomi y Rebecca repasaron listas y sellos. Naomi pidió que se fotografiara todo, que se rubricara cada archivo y que nadie tocara el original sin registro. Rebecca anotó los pasos que debía seguir la fiscalía, las actas, las variables que podían voltear un caso si no se cuidaban. Yo, por mi parte, firmé el inventario de la proyección, mi firma, mi empresa, la fecha y la hora en que las pruebas habían sido exhibidas. No se trataba de exhibicionismo, era responsabilidad. La agente Reeves me dijo en voz baja algo que no olvido. Has hecho lo correcto al no precipitarte. Hay víctimas que podrán recuperar algo y hay estafadores que deberán responder por lo que hicieron. Ahora sigue el proceso. Sus palabras no eran victoria, eran recordatorio. La ley hace su trabajo en pasos, no en titulares. Cuando ya se había calmado la primera oleada de confusión, me acerqué a Garrett. Lo encontré en el extremo de una mesa, con la copa sin tocar. Tenía los ojos enrojecidos y la boca apretada. No dije mucho. No era el momento de sermones. Le ofrecí la mano y él la tomó con cierta torpeza. No sabía, murmuró. No lo miré como quien busca culpables. Lo miré como quien sabe que la familia es un tejido que a veces desconoce sus agujeros hasta que la prenda cae. Le expliqué, con la calma que me esforcé en articular, qué habíamos descubierto, quiénes habían sido identificados y cuál sería el procedimiento. No era para descargar mi carga sobre él, era para hacerlo partícipe de la verdad. Patricia se apoyó contra una columna y nos observó con la intensidad que solo la culpa y el desconcierto permiten. No la recriminé. No era una cuestión de vindicta, era una de reparar lo que todavía podía ser reparado. La abracé sin alardes, como quien ofrece un refugio momentáneo. Ella lloró en silencio, y cuando pude, le ofrecí que habláramos después, con la luz de la cocina del hotel encendida y sin testigos más que la mesa y el café. Necesitaba que supiera que la reparación era posible, no automática, y que mi trabajo no era expulsarla, sino buscar que respondiera por lo que supo y aprendiera de lo que no supo. La prensa llegó esa misma noche. No pude, ni quise, sortear las preguntas. Hablé lo justo, que el hotel había colaborado con la autoridad, que la verdad había salido a la luz y que la prioridad era proteger a quienes habían sido afectados. Rehusé llevar el relato al victimismo o a la vanidad. Prefiero el gesto práctico. A la mañana siguiente, las crónicas hablaron de detenciones en el Monarch, de una red de fraude expuesta en plena celebración y de una propietaria que había usado su espacio para la verdad. Hubo quien buscó una foto mía. Yo preferí volver a mi oficina. En los días que siguieron, se activó la maquinaria institucional. La Fiscalía abrió carpetas, se dictaron medidas cautelares contra cuentas vinculadas y se replegaron órdenes de congelamiento de activos. Eso no garantiza condenas, garantiza investigación. Los Whitmore, y así es como la prensa terminó por llamarlos, aunque algunos fueran alias, fueron detenidos y pasaron a disposición de los tribunales. No afirmé juicios definitivos. Lo que conté fue lo que se había logrado: detenciones, cargos presentados por presunta estafa y la apertura de un proceso judicial que, como todos, llevaría su tiempo y sus pruebas. Mientras la investigación avanzaba, la vida del hotel tuvo que seguir. No podíamos permitir que un episodio definiera la capacidad de servicio que ofrecíamos, ni que la reputación de mis empleados quedara marcada por la estafa de terceros. Implementé un protocolo de comunicación con los inversores afectados. Reuniones privadas, transparencia contable y la oferta de auditorías externas financiadas por Birch Hospitality. No era un gesto de redención pública, sino de responsabilidad empresarial. Naomi colaboró en el análisis para ofrecer a los afectados una lectura de la situación financiera y un plan preliminar para contabilizar pérdidas potenciales. Rebecca coordinó con la Fiscalía lo que podía decirse sin entorpecer el proceso,
Wesley reorganizó la agenda del Monarch para asegurarnos de que ninguna actividad futura quedara en manos de terceros sin verificación. En medio de esa vorágine, recuperé el collar. No fue un acto impulsivo ni un triunfo teatral. Rebecca gestionó con la agente Reeves la custodia del objeto como prueba, y la fiscalía autorizó, bajo sello y registro, que la pieza fuera retirada temporalmente para que la familia pudiera proceder a una decisión sobre su destino. Lo tuve en mis manos por un instante, que pareció estirarse. Una cadena ligera, el cierre antiguo, el brillo que no buscaba deslumbrar sino recordar. Lo llevé a la pequeña sala de reuniones del Monarch, donde la luz era tibia y las tazas de café estaban intactas. Lo coloqué sobre la mesa y llamé a Patricia. La miré y dije lo que había pensado en la cocina aquella noche. Esto no es un trofeo, es la historia de nuestras decisiones. Ella tomó el collar con dedos que temblaban y lo sostuvo contra su pecho. Hubo una conversación larga y sin juicios superficiales, sobre por qué se habían tomado decisiones, sobre el orgullo, sobre la ceguera que a veces protege más de la culpa que del error. No busqué absolverla, busqué repensar con ella cómo reconstruir la confianza. Al final, fue Garrett quien pidió hablar a solas. Se sentó frente a mí y me pidió perdón por no haber visto. Sus palabras no eran la confesión de un cómplice. Eran el arrepentimiento de alguien que se dio cuenta de que su confianza en la historia ajena lo había vuelto ciego a las señales. No exigí un reproche más profundo, pedí coherencia. Le ofrecí el collar, no como símbolo de control, sino como invitación a pertenecer de manera nueva. No quiero que me lo des como pago por una lección, dijo. Quiero que lo aceptes si vas a llevarlo como promesa. Garrett lo tomó y se lo colocó con cuidado. No fue una escena cinematográfica, fue un gesto pequeño que dejó ver la posibilidad de recomponerse. Las semanas siguientes trajeron audiencias preliminares, llamadas con abogados, y una prensa que seguía el caso con el apetito que las historias de fraude siempre despiertan. Los nombres de algunos inversores aparecieron. La fiscalía indicó que seguiría su curso y que cualquier conclusión tardaría. Yo me limité a cooperar. Entregué los originales de la proyección, facilité el acceso a las cámaras del Monarch y puse a disposición de la investigación los registros financieros que habíamos encontrado. Rebecca se aseguró de que cada paso quedara documentado. Naomi revisó los balances de manera que las cifras hablaran sin rodeos. No me interesaba el drama público, me interesaba la verdad. Durante ese tiempo también conversé con algunas de las víctimas. Hubo lágrimas en antiguos salones de reuniones, llamadas nocturnas donde algunas personas describían la incertidumbre de ver cómo su ahorro se convertía en rumor. Les ofrecí, en mi nombre y en el de Birch Hospitality, ayuda para acceder a asesoría financiera y a una auditoría que les permitiera entender con claridad qué se había movido. No era reparación total, nadie prometió magia económica. Era un gesto de amparo. Naomi me dijo un día: lo que están perdiendo ahora no siempre se recupera, pero podemos hacer que no vuelvan a ser víctimas por falta de información. Eso bastó como norte. A medida que las audiencias preliminares avanzaban, la familia experimentó su propio proceso. Patricia comenzó terapia. No fue una decisión dramática. Fue una llamada telefónica en la que aceptó que necesitaba ayuda para entender sus decisiones pasadas. Garrett se mudó temporalmente a un apartamento más pequeño. Decía necesitar espacio para pensar sin la presión de la vida familiar. No hubo escenas conclusivas de reconciliación absoluta, porque no creo que las historias de quienes aman y dañan en la misma medida terminen en un abrazo perfecto la semana siguiente. Hubo, en cambio, conversaciones sinceras, citas con mediadores y, sobre todo, el inicio de un trabajo de reparación que no depende de un gesto único. En mi oficina, recortada de luz por la mañana, me dediqué a lo que siempre me ha gustado: invertir en gente. Llamé a Nicole Patterson. La había conocido meses antes en un taller de hospitalidad comunitaria. Me impresionó su resolución y la claridad de sus manos cuando hablaba de cocinas y camas bien tendidas. Nicole tenía talento y pocas oportunidades. Le propuse, sin cámaras, sin nota de prensa,
solo entre nosotras, una beca para un curso de gestión hotelera en uno de nuestros centros de formación, con prácticas garantizadas en el Monarch. No es caridad, le dije. Es inversión en tu trabajo. Gerald, su hermano, que había ido con ella a la entrevista, nos sorprendió por su disciplina y por la forma en que cuidaba el lenguaje del trabajo. Les ofrecí un lugar en el programa y la promesa de una revisión después de 6 meses. No puse fotos en redes. Preferí que el cambio fuera real y no performático. Semanas después, en una pequeña ceremonia en la sala de capacitación del hotel, presentó a Nicole ante un grupo reducido. Su primera clase, con libros y rostros expectantes. Garrett vino a saludar, discreto, con la mirada aún en proceso de recomponer. Patricia fue, con la fragilidad de quien aún aprende a sostenerse frente a otros. La entrega simbólica de un sobre con la inscripción Becca Birch fue un acto sencillo, sin farándula, y eso le dio una dignidad extra. Cuando al final Nicole abrazó a Gerald y agradeció en voz baja, supe que la decisión de usar mi posición para algo más que imagen había sido la correcta. La prensa continuó con el caso, pero la historia se volvió menos voraz a medida que la investigación tomó su ritmo y los titulares tuvieron que contentarse con datos duros. En la audiencia de presentación de cargos, los abogados de la Fiscalía describieron la red de transferencias y la supuesta arquitectura del fraude. Los defensores esgrimieron argumentos que forman parte del proceso. Yo estuve presente en algunas sesiones como testigo pro bono, sin deseo de protagonismo. Las palabras que di fueron precisas, lo que vi, cómo lo documenté, y la certeza de que había actuado conforme a la ley y a la protección de terceros. No pronuncié juicios definitivos, dejé que el tribunal hiciera el suyo. Por mi parte, en Birch Hospitality, reforzamos controles, políticas de verificación para event planners, listas de proveedores validadas, auditorías trimestrales y una cláusula de transparencia para inversores. No era una reacción a la vanidad, sino a la responsabilidad. Wesley diseñó un manual operativo que empleamos en todas nuestras propiedades para evitar que alguien pudiera aprovechar una celebración para montar una escena parecida. Naomi participó en la revisión y me sugirió que financiáramos un seminario de ética para gerentes de hotel en la costa este. Acepté. El dinero de la empresa se debe usar para sostener su capacidad de servicio, pero también para proteger a quienes confían en nosotros. Las conversaciones con Garrett se volvieron menos tensas con el paso del tiempo. ¿Había resentimiento? Sí. ¿Había amor? También. Aprendimos que la reparación no se hace con un acto, sino con la constancia de actos pequeños, llamadas, cafés, decisiones compartidas sobre la familia. No restauré la relación a mi medida. Le di espacio para que él eligiera cómo volver. Hubo momentos frágiles, una cena en la que no supimos qué decir, una carta que me devolvió al pasado, una tarde en la que Patricia preparó pastel y, sin proponérselo, contó una anécdota de mi infancia que nos hizo reír. Esos parches son los que sostienen a la larga. En cuanto a Sloan, Sandra y a los Whitmore, la Fiscalía presentó cargos por presunta estafa y fraude. Eso no significa que el juicio haya concluido. Significa que el proceso se abrió y que habrá oportunidad para la defensa. No celebro la desgracia de nadie. Celebro que las instituciones funcionen cuando hay pruebas. Mi papel fue el de facilitar la evidencia y proteger a quienes podían perder más que una cena. A veces me preguntan si me arrepiento de haberlo hecho público en una celebración. Mi respuesta siempre fue la misma. No lo habría hecho para crear escándalo. Lo hice porque allí estaban los afectados, y la verdad, en ese contexto tenía la posibilidad de protegerlos. Hubo quienes me llamaron fría, otros valiente. Yo prefiero la etiqueta de responsable. El Monarch siguió abierto, con más reservas y también con más cuidado. Los empleados supieron que podían contar con una propietaria que no giraba la vista. Esa confianza se tradujo en menos rotación y en más iniciativa. Vimos a un par de recepcionistas proponer mejoras en el registro de proveedores y a un jefe de cocina presentar un plan para evitar compras a proveedores sin verificación. No sé si eso suena menor o heroico,
Para mí fue una demostración de que un ambiente laboral bien cuidado es la primera barrera contra el fraude. Un mes después de la noche del compromiso, organizamos una reunión para los inversores que habían acudido al evento y otros interesados. Naomi expuso el informe preliminar de daños y Rebecca explicó los pasos legales ya tomados. Hubo preguntas difíciles, algunas lágrimas, algunas críticas. Les di la palabra y prometí seguir colaborando en la medida que la ley lo permitiera. No ofrecí soluciones milagrosas. Ofrecí transparencia y un plan de asistencia. Fue suficiente para que algunos, al menos, dejaran de sentir que sus voces habían sido ignoradas. La relación con la prensa fue menos intensa con el tiempo, pero no desapareció. De vez en cuando, una pregunta sobre mi estilo de liderazgo aparecía en algún reportaje. Contesté lo que correspondía. La hospitalidad es un oficio de cuidado, y el cuidado implica proteger a quienes confían en ti. No hice de mis actos un relato épico, porque no lo era. Fueron decisiones hechas con herramientas profesionales y con el respaldo de la ley. La doble condición de ser hija de Patricia y dueña del Monarch me colocó muchas veces en un lugar incómodo, entre la lealtad familiar y la responsabilidad social. Elegí no dejar que la primera anulara la segunda. Eso no me hace ni una mártir ni una villana. Me hace humana. Hubo, sin embargo, un momento que quiero recordar sin solemnidad. Una tarde de otoño, Garrett y yo caminamos por la azotea del Monarch. Hacía viento y el mar, a lo lejos, marcaba una línea gris. Hablamos sin un plan. Él me dijo que había sentido vergüenza, no por el hecho de que lo hubieran engañado, sino por cómo había protegido esa ilusión ante su madre y ante sí mismo. Le dije que la vergüenza puede ser puente o foso, y que lo importante es qué hace uno con ella. Me pidió que no contara todas nuestras conversaciones a la familia. Le prometí discreción y le pedí que aceptara ayuda. Fue un intercambio simple, más parecido a una tregua que a una reconciliación definitiva. Pero esas treguas, bien administradas, tienen la virtud de convertirse en puentes. Mientras tanto, Nicole y Gerald empezaron su formación. Los vi trabajar en los desayunos del Monarch con ganas y disciplina. Ver a alguien cuidar una cama con la misma devoción con la que yo cuidaba un balance me devolvía algo que creía perdido: la alegría de ver a las personas crecer por su propio esfuerzo. No publiqué fotos esa vez. Dejé que las historias pequeñas hicieran su trabajo. Pasaron semanas y los procesos judiciales siguieron su curso. Algunas audiencias se dilataron, otras fijaron fechas de vista. No especulé sobre pronunciamientos definitivos. En mi despacho, entre contratos y planes de mejora, escribí a manos una carta para mi abuela. Sí, una carta absurda que sé que nunca leerá, donde le conté que había recuperado el collar y que lo guardaba no como posesión, sino como testigo de responsabilidades cumplidas. Escribí más por mí que por ella. Necesitaba cerrar en mi cabeza la idea de que pertenecer es actuar. En la empresa se impusieron nuevas políticas de formación en ética, un canal anónimo para denunciar irregularidades y comités de revisión para grandes eventos. Esos cambios no fueron para limpiar la imagen del Monarch, sino para mejorar el servicio y proteger a los clientes. Wesley dijo un día, con su humor seco, que ahora teníamos más papeles que nunca y que eso, en su jerga, era sinónimo de seguridad. Naomi bromeó diciendo que le alegraba ver que mis pulcras carpetas encontraban compañía. Nos reímos. Reír es también una manera de seguir. En la pequeña vida cotidiana hubo sorpresas amables. Una anciana que había sido inversora me trajo un pastel y me dijo que gracias a nosotras podía dormir por las noches. Esos gestos no necesitan altavoces, bastan para recordar por qué uno decide actuar. 3 meses después de la proyección, Garrett me invitó a una cena sin público ni cámaras. Era una noche simple, pasta, vino y la compañía de quien ha sido hermano. Hablamos de asuntos pequeños. Patricia llamó por teléfono para decirnos que la terapia le estaba dando herramientas para entender mejor sus miedos. No esperé abrazos de película. Esperé gestos sinceros. Eso bastó.
El caso contra Sandra Williams y los demás continuó en manos del juez y de los fiscales. Mi papel fue ya el de testigo que colabora. No inventé soluciones. Había procesos que cumplir y tiempo de por medio. Aprendí a aceptar que la justicia administra tiempos que no siempre coinciden con la urgencia humana. Eso no la desmerece. La convierte en algo más grande que un acto de enojo. Es ley. Con el paso de los meses fui encontrando un nuevo equilibrio en el Monarch. Implementamos también una pequeña beca que llamamos por dentro Beca Abuela, en honor a mi familiar, destinada a jóvenes del pueblo con vocación por la hospitalidad. Nicole fue la primera beneficiaria oficial, con un programa que incluía prácticas en todas nuestras propiedades. No hice ceremonia pública. Preferí que la gente que se beneficiara lo hiciera sin ostentación. Gerald consiguió un puesto fijo en servicios y, con su salario, comenzó a pagar un curso nocturno que siempre dijo querer. Verlos fue la mejor manera de justificar todo. A veces, cuando cierro la oficina por la noche y las luces del Monarch se apagan, me detengo a mirar el lobby. Veo las huellas del trabajo de tanta gente, del equipo que reorganizó las cuentas, de los recepcionistas que pidieron más controles y los cumplieron, de los chefs que propusieron proveedores verificados. Esas huellas me dicen que la propiedad es más que la fachada brillante, es la responsabilidad de quienes la dirigen. La noche en la que se burlaron de mí en el compromiso de mi hermano, y no sabían que el hotel era mío, fue una lección de muchas capas. Aprendí que la humillación puede ser un catalizador, que la discreción puede ser fuerza, y que la justicia, cuando se actúa con método, puede hacerse visible sin convertir el dolor en espectáculo. No reniego de la ira que sentí. Reniego de convertirla en venganza. Preferí que fuera brújula. Preferí que la noche sirviera para proteger y para empezar a reparar. Si has vivido algo similar, si te han subestimado o si alguna vez has sentido que un gesto te reducía, me gustaría que compartieras tu historia abajo. Suscríbete si quieres escuchar más relatos de personas que, en silencio, construyen su éxito y aprenden a usarlo para algo más grande que ellas mismas.